Vamos a ver funciones. Subtemas que tenemos que aprender previo a las funciones es par ordenado y producto cartesiano. Los objetivos, bueno, vamos a explicar un poquito la teoría de las funciones a partir del par ordenado y producto cartesiano, que es lo que se necesita saber para estudiar funciones y aplicar el teorema del par ordenado y teoría de conjuntos para resolver ejercicios. Eso en cuanto cuando estudiemos producto cartesiano, ¿no? En par ordenado no es nada complicado, solamente está formado por dos componentes. Primera componente, segunda componente. Por eso de ahí su nombre par ordenado. Y este par ordenado me sirve para una función, ya que ese par ordenado es aquel que se forma en dos dimensiones, ¿no es cierto? Cuando trabajamos en R2, trabajamos en el conjunto de los números reales. Así que por eso hay que practicar un poquito la teoría de conjuntos, utilizando conjuntos, conjuntos finitos, ¿sí? De los conjuntos de números enteros, los naturales, y de ahí pues partir para aplicar la teoría de la relación, ¿sí? Que viene, no es más que un subconjunto de un producto cartesiano, y determinar aquellos pares ordenados que están dentro de esos conjuntos. Entonces, muy importante conocer la teoría de conjuntos para poder aplicar a producto cartesiano, relaciones, y de ahí pasar a funciones, que una función no es más que una relación. ¿Ok? Bien, entonces, como primer momento, pues vamos a ver un poquito. Ya, como primer momento, pues vamos a ver un poquito acerca de relación. ¿Sí? La relación significa una conexión de o correspondencia de un determinado ente con otro. Ejemplo, las expresiones esposo de, padre de, hermano de, hijo de, designan relaciones entre miembros de una familia. Las expresiones menor que, mayor que, denotan relaciones entre números. Sí, bueno, relación hemos de estudiar después de estudiar producto cartesiano, ¿ok? Para entender un poquito mejor esto. Bien, par ordenado, un estudiante que me quiera ayudar con la parte de la lectura ahí, hasta el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, dice Ya, profe. sobre... Llamaremos, Ya, Camila. llamaremos por ordenado de números reales a la expresión A, B, donde A es llamada la primera componente y B es llamada la segunda componente. Ejemplos, son pares ordenados 1, 3, 2, 5, 219, 2006, etc. Muy bien. Excelente, ¿no? No estamos poniendo tanta lata aquí. ¿Qué llamamos par ordenado? Esta expresión, A y B. A es la primera componente, es lógico, y B es la segunda componente. ¿Por qué utilizamos el par ordenado? ¿Por qué partimos de par ordenado? Porque si ustedes recuerdan un poquito, o hayan visto tal vez, en la teoría de funciones Ah, nosotros utilizamos... hola. A ver qué pasó. Perdón, licencia, me activó el micrófono. Ya. A ver, entonces, continuemos. Si ustedes vieron un poquito de plano cartesiano, ¿sí? Plano cartesiano, han de haber recordado de que en el plano cartesiano se hace con dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. Y cada uno de esos puntos, ¿no es cierto?, representa una coordenada. Y una coordenada no es más que un par ordenado para una función. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que estudiar, los pares ordenados. ¿Sí? Pero si ya ustedes vieron algo de producto, algo de plano, ¿no es cierto? De un plano cartesiano, plano en dos dimensiones, que tenemos el eje vertical como el eje Y y el eje horizontal como el eje X. Las coordenadas son los puntos que se pueden graficar, ¿no es cierto?
Se pueden determinar esos puntos. La primera coordenada hace referencia al eje X y la segunda coordenada hace referencia al eje Y, ¿verdad? A la vertical. Entonces, el par ordenado no es más que una coordenada para una función. Bien. Esa es la forma en la que se escribe un par ordenado. A y B, ¿sí? A es la primera componente y B es la segunda componente. No hay nada más que eso. Ejemplos de pares ordenados, pues podemos tener 1, 3, 2, 5. Aquí en este ejemplo no ha puesto valores negativos, pero también puedo tener, ¿no es cierto? Puedo tener -1 o -3, o -1 y 3, cualquiera de esos, ¿no? O 1 y -3. Noten que el par ordenado siempre está separado por punto y coma, ¿no? Para que no se equivoquen cuando pongan comas. Entonces, está separado por punto y coma. Muy importante la forma como se escribe. En algunos textos he visto que le ponen como 1 y coma. A y coma B. Sí, bueno, es una forma resumida de escribirlo, pero cuando se trabaja en el conjunto de los números reales, pues recordemos que también tenemos números decimales. Entonces, generalmente ahí es cuando se pueden confundir de una coordenada con respecto a una única componente. ¿Ok? Entonces, de preferencia, utilicen la notación, que es punto y coma. ¿Sí? Es A punto y coma B, 1 punto y coma 3. En el eje X1, en el eje Y, 3. ¿Sí? Bien. Igualdad de pares ordenados. Siguiente estudiante. Que me quiera ayudar con la parte de la lectura, los Yo hice. teoremas. Sí, y los teoremas y en conclusión, hasta la conclusión. Ya. Igualdad de pares ordenados. Los pares ordenados A, B y C, D diremos que son iguales si sus correspondientes componentes son iguales. Teorema. Los pares de ordenados 3, 2 y 3, 1 no son iguales, ya que sus segundas componentes son diferentes. Los pares de ordenados 5, 7 y 7, 5 no son iguales, pues sus primeros componentes son 5 y 7. Respectivamente no son iguales, tampoco son iguales sus segundos componentes. En conclusión, diremos que dos pares de ordenados son diferentes si una de sus componentes correspondientes son diferentes. Muy bien. Ok, entonces, aquí tenemos un teorema. En específico es el segundo teorema. Aquí es el que vamos a utilizar. Ya, me dice, si yo tengo dos pares ordenados iguales, eso implica, bueno, aquí he puesto como equivalente, es equivalente si solo si sus primeras componentes son iguales y ese simbolito, ¿no es cierto? Este simbolito como una V pequeñita, como el símbolo de potencia más o menos, o una V invertida, representa una conjunción, ¿no? Significa y. Y en el lenguaje tradicional es y. En el lenguaje simbólico eso pues es una conjunción, ¿ok? Y B igual a D. Si queremos leer esto bien sería el par ordenado A punto y coma B es igual al segundo par ordenado C punto y coma D si solo si las primeras componentes son iguales, ¿sí? Las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales. O sea, que la primera componente del primer par es igual a la primera componente del segundo par, ¿sí? La primera componente del primer par es igual a la primera componente del segundo par. Repito, la primera componente es igual a la primera componente del segundo par y la segunda componente del primer par es igual a la segunda componente del segundo par. ¿Sí? En pocas palabras, eso implica que, bueno, no es una doble implicación sería. Sí, solo sí, las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales. Este teorema nos va a resultar bastante útil para determinar aquellas incógnitas, ya que nos damos cuenta de que forma parte de la teoría de las ecuaciones. Entonces, si yo tengo que igualar primeras componentes e igualar segundas componentes,
Estoy hablando de que son ecuaciones, ¿ok? Entonces podemos utilizar un poco la teoría de ecuaciones para poder resolver y despejar una incógnita en caso de algún ejercicio, ¿no? Bien. Y es lógico, si esto no se cumple, o sea, si no se cumple uno de estos, por eso es una conjunción, ¿no? Porque dice el uno y el otro, o sea que los dos tienen que ser verdad para que sea verdad. Si las dos componentes, si A es igual a B y B no es igual a D, entonces ese no es un par equivalente, ¿no es cierto? No son iguales. O viceversa, si A es diferente de C, ¿no es cierto? A es diferente de C. Y B, si es igual a D, tampoco son iguales, ¿no es cierto? No son pares ordenados equivalentes, no son iguales. ¿Sí? No son iguales. Entonces, la única condición en la que son iguales estos dos es que si las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales, entonces los pares ordenados son iguales, ¿ok? Por eso tiene el simbolito de y, que es una conjunción. No es el o, ahí si fuera o el uno o el otro. Sí, bueno, eso es un poquito utilizando la teoría de proposiciones, que eso hemos de ver. Bueno, ustedes ya han de haber visto un poquito de proposiciones con las tablas de verdad. Espero que sí, en décimo. Si no, en tercero hemos de ver ya proposiciones un poquito más complejas, ¿no? Bueno, no me desvío del tema. En conclusión, diremos que los pares ordenados son diferentes si una de sus componentes correspondientes son diferentes. O sea, basta que una de ellas sea diferente para decir que no son iguales, ¿ok? Ejemplo, aquí está un ejemplo, ¿no? Yo tengo 3 punto y coma B, ese es un primer par, es igual al segundo par que es A punto y coma 5, ¿ok? Aplicando el teorema me dice que sí, solo sí, la primera componente es igual a la primera, ¿no es cierto? 3 es igual a A y B es igual a 5. Igualo primeras con primeras e igualo segundas con segundas, ¿no es cierto? Entonces, A es igual a 3 y B es igual a 5, ¿sí? Y ya está, nada más. Ahora, como les dije, puedo tener yo en los pares ordenados, así en este ejemplo matemático, este es un par ordenado, ¿sí? 2x menos 1 es la primera componente, punto y coma. La segunda componente, 3y más 2. ¿Ok? Esto hace referencia a un par ordenado. ¿Sí? La primera componente es 2x menos 1 y la segunda componente es 3y más 2. Es igual a el otro par ordenado. La primera componente es 5 y la segunda componente es menos 4. ¿Ok? Entonces aquí en definitiva, pues generalmente me piden incógnitas, cuánto vale X, cuánto vale Y, para que se cumpla el teorema planteado, que las primeras componentes son iguales y las segundas componentes son iguales. Ok, vamos a ver si está resuelto. No está resuelto. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Vamos a utilizar la pizarrita para esto. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Ok, vamos a poner pausa. Bien, ok, entonces ahorita vamos a resolver el ejercicio aplicando el mismo teorema, ¿no? El teorema que me dice ahí del par ordenado. Bien, en el primero, ese no hay mayor problema, es sencillito, ¿no es cierto? 3 punto y coma B es igual a punto y coma 5. Recordando el teorema. El teorema me dice que si yo tengo un par ordenado AB es igual a CD. Eso es equivalente a decir que las primeras componentes son iguales a C, ¿no es cierto? Y las segundas componentes son iguales, B y D. Si una de las dos es diferente, entonces ninguno de los pares ordenados no son iguales. Muy bien.
Aplicando ese teorema, entonces esto es 3 es igual a, ¿verdad? La primera componente con la primera componente, esta y esta. Esta es primera componente, esta es primera componente. Y la segunda componente, que es B, ¿no es cierto? Vamos a hacer con otro color. La segunda componente con la segunda componente. ¿En dónde nos damos cuenta de que es primera con primera, segunda con segunda? Pues A punto y coma B. Eso es primera componente y eso es segunda componente. Y están separados por un punto y coma, ¿no? Tener mucho en cuenta eso. Bien, entonces este I, la segunda con la segunda, B es igual a 5. Ordenando, pues esto también 3 es igual a A, que puedo poner como A igual a 3, por equivalencia de ecuaciones, ¿no es cierto? Ya tengo el valor de A y tengo el valor de B. ¿Ok? Listo. No hay problema. En el primer ejercicio ya está bien resuelto. El segundo ejercicio, yo tengo todo esto es un primer par y esto es un segundo par, ¿verdad? Entonces, considerando de que esta es mi primera componente y esta es mi primera componente, tengo que igualarlas. Esta va a ser mi segunda componente y esta es mi segunda componente, tengo que igualarlas. Entonces, aplicando a este ejercicio, vamos a hacerlo así. Aplicando a este ejercicio, 2x menos 1, punto y coma, 3y más 2 es igual a 5, punto y coma, menos 4. Nuevamente ponemos el símbolo de equivalente lógico. Igualo la primera con la primera, o sea, pongo 2x menos 1, eso es igual a 5, y 3y más 2 es igual a menos 4. Primera componente con primera componente, segunda con segunda. ¿Ok? Y este ejercicio pues no está complicado, está sencillito. Por principio de transposición, 2x, ese menos 1 que está restando pasa a sumar, me queda 5 más 1. 2x es igual, 5 más 1 es 6. Nuevamente, principio de transposición, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y me queda 6 medios. Simplifico la mitad sería x igual a 3. Listo, ya tengo x. Y la segunda componente aplico exactamente lo mismo. Por principio de transposición, 3y, el 2 que está sumando pasa a restar, me queda menos 2, ¿sí? El más 2 que está sumando pasa a restar, menos 2. Queda 3y es igual, menos 4 menos 2, eso es menos 6, y ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, menos 6 tercios, tercera 1 y tercera de 6, 2. Como tiene signo negativo, me quedaría menos 2. Y ya tengo mi otra incógnita que es y. Por lo tanto, x es igual a 3 y y es igual a 2, a menos 2, ¿no? Significa que x tiene que ser igual a 3 y y tiene que ser igual a 2 para que los pares ordenados sean iguales. Dar aquí. Ya, y vamos a ir terminando estos, ¿ok? Bien, vamos a hacerlos con ustedes. A ver, así que atienden. Bien, la primera facilita, ¿no es cierto? Ya hicieron ustedes esa. La segunda dice hallar x e y, o sea, dependiendo del caso, para que se cumpla la igualdad de pares ordenados. Muy bien, entonces recordemos la teoría. La teoría dice, las primeras componentes son iguales y las segundas son iguales y los pares ordenados son iguales. Bien. Aquí es primera componente con primera componente, ¿no es cierto? Y la segunda con la segunda. 3 es igual a 3. Sí es, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos. X, ¿a qué ha sido igual? No. A 7, ¿no? Es un 7.
X ha sido igual a 7. ¿Sí? Primera componente con primera componente. ¿Ya? X es igual a 7. Este lógicamente no tiene Y, entonces solo me pide X. El segundo, nuevamente, tenemos los pares ordenados. Primera componente igual a la primera componente del segundo par. ¿Son iguales? 219. Igual a 219. Sí son iguales. ¿No es cierto? Primera componente con primera componente. Y segunda componente con segunda componente. ¿A qué ha sido igual Y? A menos 4. Y igual a menos 4. Muy bien. Ya está. La siguiente. Primera componente con primera componente. ¿A qué es igual X? A 2. A 2. Muy bien. X, uy, X ha sido igual. Vamos a ver si es que me sale bien el 2 con el ratón. Ya, 2. Y segunda componente, sí, segunda componente es este 4. Vamos a poner otro colorcito. Este de aquí, ok. Segunda componente con segunda componente. 4 es igual a Y menos 1, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual Y aquí? A ver, mentalmente. A 5. A 5, ¿no es cierto? 4 igual a Y menos 1. Ese menos 1 que está restando pasa a sumar y sería 4 más 1. 4 más 1, 5. Entonces Y es igual a 5. Eso ven que sí pueden hacer también mentalmente. ¿Cierto? Una ecuación de primer grado es sencillita, no hay problema. Listo, aquí 3 es igual a 3. La segunda componente es igual a la segunda. Entonces, la primera con la primera componente menos X es igual a 2. ¿Cuánto vale X aquí? 2. A ver, menos X es igual a 2. ¿Cuánto valdría X? Menos 2. Menos 2, muy bien. ¿Sí? Menos 2. Vamos a poner bien ese 2, no me sale bien. Menos 2, ¿sí? Porque recuerden, menos X es igual a 2. Esa ecuación multiplico todo por menos 1, me queda X igual a menos 2. ¿Sí? O el signo. Menos 1 pasamos a dividir y por la ley de los tres signos, pues me quedaría negativo la segunda expresión. Menos 2. Muy bien. Siguiente. 4x, primera componente con primera componente. 8. A ver, mentalmente, 4x es igual a 8. ¿Cuánto vale x? 4. 4. A ver, si tiene que ser 4x igual a 8, ¿qué número tiene que ser x 2. para que me dé 8? Eso, tiene que ser 2, ¿sí? Porque x tiene que valer 2. 2 por 4 me va a dar 8, lo mismo de la primera componente. O resolviendo en forma de ecuación, ¿no es cierto? 4x es igual a 8. El 4 que está multiplicando pasa a dividir. Me queda 8 sobre 4. La cuarta 1. La cuarta de 8, 2. X es igual a 2. O lo pueden ver como yo lo estoy diciendo, ¿no es cierto? Un número que multiplicado por x por 4 me dé 8. 2. 2 por 4, 8. ¿Ya? Vamos a ver, segunda componente, 12 es igual a y sobre 2. Bien, ¿cuál sería el valor de y? Igual mentalmente pueden hacerlo. ¿Cuál sería el valor de y aquí? 12 igual a y sobre 2. 24. Exacto, 24. Un número que dividido para 2 me dé 12. 24. ¿Sí? O pueden resolverlo como ecuación. También va a salir igual. ¿Sí? Si ponemos como ecuación, vamos a poner 12 igual a y sobre 2.
¿no es cierto? Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y 12 por 2 va a ser 24. Entonces, es 24, ¿sí? Y vale 24. Sí, recuerden que las primeras componentes tienen que ser iguales y las segundas tienen que ser iguales. Entonces, podemos aplicar de qué numerito multiplicado, dividido, sumado, restado, me da igual al número, al valor numérico que ya tengo acá. Bien, y el f parece que este sí va a ser sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? X menos 2, la primera componente con la primera. X menos 2 es igual a 4 menos X. ¿Ya? A ver, veamos mentalmente. X menos 2 es igual a 4 menos X. ¿Cuánto vale X? Ya, si no le pueden hacer. ¿Sí? ¿Cuánto? 6. 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 6, menos 2. No puede ser 6, ¿ok? Bien, vamos a ver. A ver, si no se puede hacer así, pues vamos a hacerlo en forma de ecuación, ¿ok? Vamos a poner esta ecuacióncita aquí. Y vamos a determinar ese. Ya. A ver, vamos a ver. 3. Acá. Uy, esto de aquí. Ya vamos a ver. A ver, borremos todo esto. Todos los dibujos. Exacto. Ahí vamos a hacer ese ejercicio en la pizarrita. Aplicando el mismo concepto. Bien, yo tengo la primera componente con la primera componente, ¿no es cierto? Es x menos 2 igual a 4 menos x. Y con otro color vamos a poner la segunda componente igual a la segunda componente. X más 6 es igual a y más 6. ¿Sí? Bien, entonces, la primera parte está restando de la primera expresión todos los que tengan x en el primer lado de la expresión y los términos independientes en el segundo lado. Menos x está restando, pasa a sumar y me queda 4 y este 2 que está restando pasa a sumar y queda 6, ¿no es cierto? 4 más 2. Aquí queda x más x, eso es 2x. Aquí queda 4 más 2, eso es 6. Principio de transposición, lo que está multiplicando pasa a dividir, queda 6 medios, simplifico y me queda que x es igual a 3. Muy bien, verifiquemos, ¿no es cierto? Podemos verificar, dice que es 3 en x menos 2 y eso es igual a 1. Y aquí dice que es 4 menos 3 que vale x y eso es igual a 1. 1 es igual a 1, sí, ¿no es cierto? Comprobadas las primeras componentes. Ahora, me falta el valor de y, ¿no es cierto? Aquí es sencillito, porque si ya tengo x vale 3, 3 más 6, esta debería ser 9, ¿no es cierto? Y y, pues debería ser también igual a 3 para que esta me salga 9, ¿verdad? Pero de todas maneras, vamos a resolverla utilizando teoría de ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí me queda x más y es igual, este 6 menos 6, eso me da 0. Me queda x más y es igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Pero x yo ya sé qué valor tiene. X tiene el valor de 3. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. A ver. X menos y, ¿no es cierto? Lo que está sumando pasa a restar. Este 6 que está sumando pasa a restar y me queda 6 menos 6. X menos y es igual. 6 menos 6, eso es 0, ¿verdad? Y me queda que x es igual, el menos y que está restando, pasa a sumar y me queda que x es igual a y, ¿verdad? Entonces y también vale 3, lo que habíamos visto antes. ¿Sí? Y es lógico, porque aquí ya sabemos que x vale 3. Y 3 más 6, eso es 9. ¿Ya? Entonces aquí también tiene que ser 9 para que sean iguales.
Entonces y también vale 3. 3 más 6, eso también es 9. X vale 3 y y vale 3. ¿Sí? En este ejemplo, las formas diferentes en las que se puede colocar cada una de ellas está representada por esas líneas, por esas flechas. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ¿sí? La primera, que es un rosal, se puede colocar en la maceta azul, en la marrón o en la verde, ¿no es cierto? 3 formas diferentes. Y en la otra, que es la planta esta de nombre ficus, también puedo colocar de esas 3 formas, ¿no es cierto? Puedo colocar en la maceta verde, en la maceta marrón y en la maceta azul. A lo que hace referencia aquí, que yo puedo escribir eso como una teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Utilizando conjuntos. El primer conjunto, que sería formado por las plantas, ¿verdad? Sería la planta rosal y ficus. Ese es mi conjunto. Solo tengo 2 plantas, rosal y ficus. Podemos ponerlo aquí. Vamos a escribir eso aquí, ¿no es cierto? Yo le voy a llamar a ese un conjunto A. Ya, mi conjunto A está formada por las plantas. O incluso puede decirse que se llama planta. Muy complicado escribir con esto, pero bueno. Ya, la una es R de rosal y la otra es F de ficus. ¿Ya? No hay más. Solo tengo 2 elementos dentro de ese conjunto que se llama plantas. Y la otra que puede ser maceta, ¿verdad? Maceta. Ese es otro conjunto y tiene colores. Entonces está representado como A de azul, como M de marrón y como V de verde, ¿verdad? ¿Cuántos elementos tengo en el conjunto macetas? Tengo 3, ¿no? 3 elementos en el conjunto macetas y 2 elementos en el conjunto plantas. La forma de expresar esto como un producto cartesiano sería, yo puedo poner que plantas, como P es de conjunto, P cruz M, ¿no es cierto? P cruz M, ¿sí? Y lo puedo representar como los pares ordenados resultado de todos los elementos que pueden interactuar con el segundo conjunto, ¿verdad? Entonces, si yo pongo las plantas A que tienen solamente estas 2 plantas, que es el rosal y el ficus, y las macetas, que son 3, que tengo de color azul, marrón y verde, yo puedo escribir un producto cartesiano como los pares ordenados que han formado estos conjuntos. Todos los posibles resultados o las posibles opciones, las formas diferentes que yo puedo colocar cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, es el rosal, coma, con el azul, luego va a ser el rosal, coma, con el marrón, luego el rosal, con el verde, ¿verdad? Son pares ordenados. Si ustedes se dan cuenta, son pares ordenados donde que la primera componente pertenece al conjunto de planta y la segunda componente pertenece al conjunto de maceta, ¿sí? Entonces tengo 3 formas diferentes de colocar el rosal. Y lo mismo con la otra que es el ficus. Entonces sería ficus, puede estar en la azul, ficus puede estar en la marrón y ficus puede estar en la verde. ¿Sí? Otras 3 formas. En total de par del producto cartesiano, P cruz M, ¿sí? Plantas con macetas. ¿Cuántos elementos tengo en total? Ahí cuento los pares ordenados que se han formado, ¿sí? Entonces tengo 6 pares ordenados que se han formado y ese es el número de elementos que se forman en un producto cartesiano. Bien, es ocupando teoría de conjuntos. Si ustedes recuerdan un poquito, teoría de conjuntos es exactamente igual. Bien, entonces de ahí nosotros podemos definir que un producto cartesiano son pares ordenados donde que la primera componente pertenece a un conjunto de partida y la segunda componente pertenece a un conjunto de llegada.
todas las formas diferentes o posibles que se puede combinar estos elementos de la primera componente del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Y esa sería la definición de un producto cartesiano. Y se escribe P por M. P por M igual a R. Eso leo, ¿verdad? Después, la siguiente, los conjuntos. Ya. Dados dos conjuntos A y B se llama producto cartesiano de A por B al conjunto cuyos elementos son los pares ordenados, cuyo primer elemento es de A y el segundo es de B y se designa A por B. Muy bien. Ya, gracias. Bien, entonces, si recuerdan la explicación que hice, esto hace referencia a los conjuntos, ¿no es cierto? P es el conjunto de plantas, ¿sí? Son dos, R y F, de rosal y ficus. Por eso yo tengo en la primera componente R, si se dan cuenta en la primera componente, R, 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 y acá en la primera componente también de estos otros pares es F, F y F. ¿Sí? Significa que R y F son las primeras componentes y pertenecen al conjunto de plantas. Es lógico, ¿no es cierto? Porque tengo solamente dos plantas. Y M es el conjunto de las macetas. El conjunto de las macetas tiene estos tres colores, azul, marrón y verde. Por eso tiene la representación, bueno, la letra simbólica A, que es de azul, M, que es de marrón, y V, que es de verde. Y es lógico, ¿no? Los pares ordenados formados son que la primera componente de todos los pares pertenece al conjunto de partida, que es P, que es el conjunto de plantas. Y la segunda componente, que es A, M y V, pertenecen al conjunto de llegada, que es M. Y aquí están todas las formas posibles en las cuales pueden estar ubicadas las plantas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer par me dice que el rosal está en la maceta azul. En el segundo par me dice que el rosal no está en la maceta azul, está en la maceta marrón. El tercero me dice que el rosal está en la maceta verde. Y así lo mismo con la otra planta, F, el ficus. Está en la maceta azul, o puede estar en la maceta marrón, o puede estar en la maceta verde. Y esas son las combinaciones posibles que se forman con todos los elementos del conjunto de plantas y del conjunto macetas. ¿Ok? Bien entendido esto, ¿no? Bien explicadito. Está bien entendido. Entonces, como utilizamos ese ejemplo, pues ahí sí podemos ya utilizar el ejemplo para definir, ¿no? Entonces se define como, dado dos conjuntos, A y B, A es un conjunto de partida. Siempre que vean A primero, es conjunto de partida. Si ustedes ven B cruz A, significa que B es conjunto de partida y A es conjunto de llegada. Pero en este caso está A cruz B, ¿sí? A cruz B significa A es conjunto de partida y B es conjunto de llegada. Es igual a los pares ordenados tal que la primera componente, que es A, pertenece al conjunto de partida A y B, la segunda componente, pertenece al conjunto de llegada. Es exactamente lo que dice acá, ¿no? Lo que está hecho en el ejemplo. Las primeras componentes es R, ¿sí? Y F pertenecen al conjunto de partida que es plantas y las segundas componentes es A, M y V, que son los colores de las macetas, pertenecen al conjunto de llegada M, que son las macetas, ¿no? En el ejemplo está clarito y en la definición pues a eso hace referencia, ¿sí? Son pares ordenados formados por las primeras componentes del conjunto de partida y las segundas componentes del conjunto de llegada. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Dados el conjunto A y B, el conjunto A tiene los elementos 1, 3 y 5 y ojo, están separados por punto y coma. Bueno, en algunos casos los hacen con punto y coma, en muchos de los casos
solamente se separan por comitas, así que en ese no hay problema. Pero en caso de que sean unas cifras decimales, pues es recomendable sí utilizar punto y coma para estar separando cifras decimales, ¿no? Pero de preferencia, pues no se utiliza mucho, la verdad. Más se utiliza una notación como esta, de números a letras o números a números, dependiendo del conjunto numérico. Y si se trabaja, se puede trabajar con fracción, no tanto con decimal, ¿no? Entonces, eso es muy recomendable para separar los elementos. Bueno, en este caso, aquí en el ejemplo ha puesto con punto y coma para separar los elementos. ¿Ok? Entonces, yo tengo el elemento 1, 3 y 5, que es el conjunto de partida, y en el elemento, los elementos M y N, que están en el conjunto B, que va a ser el conjunto de llegada. Bueno, eso se determina siempre y cuando sea A cruz B. Si es B cruz A, sería opuesto, ¿no es cierto? Sería el inverso. Ok. Bien, aquí está, ¿no? A cruz B, ese es el producto cartesiano que me pide. Por lo tanto, A va a ser conjunto de partida y B va a ser conjunto de llegada. Como A es conjunto de partida, significa que los pares ordenados que se forman, ¿sí? La primera componente debe pertenecer al conjunto de partida A y la segunda debe pertenecer al conjunto de llegada. Aquí está la definición. Entonces me dice que A pertenece, ¿no es cierto? La primera componente, que es A, pertenece al conjunto de partida. Aquí está todo el conjunto de partida. Está 1, 3 y 5, que es el conjunto A. Y B, que es el conjunto, la segunda componente, pertenece al conjunto de llegada, que es B y M. Significa que B va a tomar estos dos valores y que A va a tomar estos tres valores, ¿sí? Para escribir los pares ordenados. Entonces, por lo tanto, el producto cartesiano entre el conjunto A y B va a ser que A, todas las formas diferentes, las formas, las maneras posibles de hacer las combinaciones, ¿no es cierto? Del conjunto A con los elementos del conjunto B. Entonces, A solo puede tomar los valores de 1, 3 y 5 y está aquí. 1M y 1N, ¿sí? 3M, 3N. 5M y 5N. Si ustedes no recuerdan, se puede utilizar también un diagrama de Venn para representar todos los elementos o los pares ordenados que se pueden formar con los elementos de cada conjunto. ¿Ok? Se puede utilizar los diagramas de Venn. Bien,